Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. En primer lugar, agradecer las presentaciones que nos han planteado esta mañana, que indudablemente nos dan a conocer la otra cara de la moneda de las discusiones que hemos iniciado en materia del Código de Justicia Militar. Y es la cara de la cruda y triste realidad. En los últimos días ha habido, sin lugar a dudas, reflexiones interesantes sobre el papel de las Fuerzas Armadas dentro del Estado mexicano, cómo se requiere de una reforma del Estado que replantee los términos de la relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad. Lo plantea muy bien Miguel Álvarez. En gran medida la discusión que estamos llevando a cabo implica replantear la relación cívico-militar, pero y hemos tenido, sin lugar a dudas, visiones académicas, de juristas, e incluso de gente muy cercana a las Fuerzas Armadas. Ya vendrán representantes de las Fuerzas Armadas en los próximos días, pero hoy pues estamos viendo no solamente la visión de los defensores de derechos humanos, sino también la visión de las víctimas, que se ha querido en gran medida minimizar o ocultar frente a la enorme, dijeron muy bien, la enorme catástrofe humanitaria que estamos viviendo en este país, cuando el ejército está desempeñando funciones que le corresponden a la autoridad civil. De aquí sí nadie puede aducir que hay una carga política o partidaria en esta mesa de discusión, y creo que es de gran valía las aportaciones que ustedes nos han hecho y que debemos tomar en cuenta. Y creo que una de las conclusiones a las que debemos llegar de esta y de las demás mesas es que la reforma que nosotros impulsemos debe acatar plenamente las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las sentencias a las que está obligado el Estado mexicano a atender de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, los estándares internacionales. Y no deberíamos nosotros caer en el viejo tabú de no llevar una discusión profunda a las Fuerzas Armadas y su desempeño. Y habrá que eliminar prejuicios y eliminar las presiones que durante muchas décadas han llevado a no discutir siquiera el tema. Qué bueno que lo estamos discutiendo, pero tenemos que concretar estas discusiones en una reforma. Y estoy convencido que en las Comisiones Unidas vamos a dictaminar una reforma que cumpla con las responsabilidades a las que está obligado el Estado mexicano en materia de derechos humanos y para combatir la enorme impunidad que nuestro sistema judicial en todos los fueros, el federal, el común, el militar, existe. Y esto va a ayudar también a derrumbar muchos mitos. En los días anteriores hubo quien sostenía aquí que había que mantener el fuero militar en sus justos términos para evitar que se relajara la disciplina de las Fuerzas Armadas y evitar que con ese relajamiento de la disciplina fueran perdiendo credibilidad nuestras instituciones armadas frente a la sociedad. Y siempre se recurre al mismo argumento de siempre. En todas las encuestas, quien encabeza el mayor nivel de aceptación ante la opinión pública son el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, muy por encima de nosotros legisladores que estamos en el último lugar ahí peleándonos severamente con los policías. Y qué bueno, nadie quiere demeritar esa imagen de las Fuerzas Armadas, pero eso no nos debe llevar a la simulación, a hacer como que no pasa nada. Y yo no creo que una reforma que implique abrir el paso por primera vez, no solamente a que los delitos cometidos por militares contra civiles se juzguen en los tribunales civiles,
sino esto va a implicar el inicio para establecer controles parlamentarios sobre las Fuerzas Armadas, debamos nosotros de dar marcha atrás. Es falso que acotar el esfuerzo militar vaya a relajar la disciplina del ejército. Hay muchos indicadores, ayer lo discutíamos, que dan cuenta de que son otros los factores que relajan la disciplina. Veríamos en dato 177,000 deserciones en los últimos años. Ese es un indicador de relajamiento de la disciplina militar. 18,000 denuncias, quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre las cuales hay solo 4 recomendaciones. 5,600 procesos abiertos en tribunales militares, de los cuales solo se han resuelto 4. Entonces, vamos ubicando en su justa dimensión el problema y resolvamos. Y no se trata de atentar contra las Fuerzas Armadas, se trata de enfrentar un problema de violación de derechos, de comisión de delitos y abuso de autoridad frente a las libertades, las garantías y los derechos de los ciudadanos. Yo sinceramente hago votos porque en estas Comisiones Unidas avancemos en un dictamen a la verdad posible, cumpliendo con nuestra responsabilidad, pero también, y lo anticipo de una vez, sentando en la mesa de discusión un aspecto nodal de la reforma del Estado, que es establecer controles legislativos parlamentarios a nuestras Fuerzas Armadas. Por eso yo retomo con mucho cuidado estas solicitudes de revisar con detenimiento las redacciones finales de los artículos 57, el 435, los que van del 725 al 743, revisar con detenimiento el papel de la Policía Ministerial Militar para que no se convierta o se consolide como una policía política que viole los derechos de los propios militares, menos que intervenga en asuntos con la población civil. Y sería muy útil, pues ya lo escuchamos, el umbral que ustedes han planteado como mínimo es que se apeguen estrictamente la resolución a las resoluciones y a los estándares internacionales. Yo no me les preguntaría, si esos son los mínimos, ¿cuál sería lo inaceptable desde el punto de vista de los defensores de derechos humanos y de las propias víctimas de los asuntos que de ninguna manera deberían de prevalecer en el dictamen o anteproyecto de dictamen que está sujeto a discusión?